prometido, estamos con el historiador y periodista Marcelo Larraqui. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Bien? No, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Marcelo, ¿sigue el tema del Papa produciendo grandes controversias, misterios? Vos hiciste 2 libros sobre él, lo estudiaste muy de cerca. Hay muchas veces que hay gente que dice el Papa no está en el detalle de la Argentina. Yo creo que sí está en el detalle de la Argentina. Y hay mucho entorno, no se sabe quién habla por el Papa, quién no habla por el Papa. ¿Qué te parece todo eso vos, que conocés el Bueno, claro, si vos ves la historia del Papa, siempre tuvo confrontación con todos los líderes políticos del país, con distintos tonos, ¿no? De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina, ahora Macri. Antes la pelea discursiva era mucho más profunda porque él estaba en la catedral, entonces en cada homilía hacía comentarios, bueno, críticos de la crispación social, la tendencia de homogeneización del kirchnerismo. De hecho, lo tomaban como una figura política de la oposición, el kirchnerismo lo acusaba de eso. Ahora se dan dos situaciones distintas, porque el Papa va a Roma, es decir, toma distancia de la Argentina, y si bien no habla expresamente de este gobierno, tiene algunas líneas que marcan una diferencia de mensaje con Macri, ¿no? Creo que es un problema de mensaje y de formación, ¿no? Es un papa que proviene de la teología del pueblo, que está ligada al peronismo. De hecho, el grupo de curas jesuitas que lo elige a él como provincial de los jesuitas, como titular de la orden, apoyó el regreso de Perón. Y el único límite que impone Bergoglio con este tema es la guerrilla, obviamente, que es búsqueda de un peronismo más clásico, pero con esta idea de sociedad organizada. Y es un papa que creció y vivió y sintió mundos distintos que el de Macri, ¿no? Esto hay que entenderlo, y que no tenían tampoco una empatía personal, ni siquiera cuando estaban justamente en Buenos Aires. Y los dos bombardeados por el kirchnerismo encima. Sí, sí. Claro, vos fíjate que tampoco era Macri el hombre de referencia de Bergoglio como cardenal. Era Carrió, era Michetti, pero no era Macri tampoco el que buscaba el fino de la relación. Entonces yo veo que hay una disparidad de mensajes donde lo que se supone que una visita del Papa a la Argentina supone riesgos para los dos. ¿Y por qué lo digo esto? Primero, las clases urbanas que votan a Macri son cada vez más secularizadas, cada vez más críticas del Papa, y esto hace creer que son católicos, pero alejados de la Iglesia, y que el mensaje del Papa no les llega, ¿no? Si ponen al Papa como una facción política identificada en el imaginario como el kirchnerismo, ¿no? Y del otro lado, de lo que se llama el pueblo de Dios, digámoslo, que son las clases más humildes, que sí llegan al Papa, les llega el mensaje del Papa, son críticos de Macri. Y te voy a decir por qué, que yo lo vi la semana pasada en una iglesia de Jujuy, que Macri fue y fue silbado por 200 personas que eran feligreses, muy humildes, que le decían con mucho respeto, no eran que estaban con bombos, ni era el kirchnerismo, ni nada. Y yo escuché el audio ese, que le decían que se vaya, pero decía, es nuestra iglesia, ¿no? Y eso era la religiosidad popular. Y yo creo que Bergoglio ahí sería adorado si va. Y Macri es rechazado. Entonces veo una diáspora crítica de ambas partes, de las clases medias urbanas refractarios al mensaje del Papa, básicamente al mensaje social o a la manipulación carismática devenida en populismo de ese mensaje. Y por el otro veo también que el mensaje que tiene Bergoglio en las clases populares a la vez es crítico de las políticas sociales de Macri. Y acá creo que falla también la diplomacia, porque no hay un punto de unión del gobierno y del Vaticano a decir, bueno, ¿cómo resolver esta problemática? Porque pensemos, ¿a qué va a venir el Papa a la Argentina? Generalmente el Papa viene, cuando va a los países, a resolver conflictos internos de la propia Iglesia, y después el Papa funciona casi como un agente humanitario
de los excluidos, de las minorías, desplazados. El Papa no cree que el mercado sea un ordenador social. Y ese mensaje es el que crea rispidez con los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos aplican políticas de Estado con determinado signo ideológico. Entonces, con este gran panorama, quiero decir que, primero, no hay empatía personal, no hay un mensaje con el que puedan acordar, y que una visita del Papa en el 2018-2019 puede tener como detonantes explosivos para ambas partes. Mi pensamiento, porque el Papa no deja entrever mucho, es muy mañoso con este tipo de temas, mi pensamiento es que durante este gobierno de Macri el Papa no va a venir a la Argentina. ¿Qué pensás de todos los que operan en nombre del Papa, ¿no? Principalmente por quien más siente ahora adoración, parecería ser por Grabois. Sí, yo creo que el problema acá es del Papa, más que de los mensajeros en este punto, porque el Papa deja ser, ¿no? Esta idea del gran silencio de la Iglesia. Viste que la Iglesia siempre se manejó con silencios y con medias palabras y con gestos, entonces hay que analizar, observar, lo hacían todos, ¿no? Y en el caso del Papa nunca, si vos fijas, nunca vertió una palabra clara sobre el gobierno de Macri. No hubo un mensaje del Papa que dijera claramente algo. Hubiera sido, no lo dice en homilía, son todos como alguien que se reúne en su escritorio, el Papa le dijo, el Papa le escribió una carta, el Papa mandó un rosario. Entonces me parece que todos los que políticamente son cercanos al Papa, quizá hayan tenido este tipo de conversaciones con el Papa, quizá le haya dicho no, pero queda toda una zona gris. Entonces el mensaje del Papa es asumido individualmente por cada uno de la manera que quiere. Y el Papa no va a salir a desmentir por radio que en esto no está de acuerdo y en esto no está del otro. Y después la crítica política al Papa, que le hacen muchos, hay que entender que es un líder religioso, un líder político, y no es un líder que va a salir a apoyar políticas de un gobierno expresamente. Argentina desaprovecha una oportunidad con el Papa, es decir, mostrándose distante con el Papa, porque el Papa es un líder mundial que una buena relación con Argentina puede llevar también a Argentina al mundo, ¿no? Puede mostrar al mundo como un líder cercano a la Argentina, y en cambio el mundo ya ve como un Papa distante de la Argentina. Entonces el Papa para mí es colocado como una facción política, es visto como una facción política, y me parece que es un error que habría que tener una política de Estado de la Argentina más clara con el Estado Vaticano y con el Papa para llegar a un tipo de acuerdo que beneficie a las dos partes, ¿no? Marcelo, vos estudiaste mucho en la década del 70, te retrotraigo un poco más atrás, ¿no? Y te voy a preguntar de vuelta por Grabois, padre e hijo, ¿no? Sí. Pero antes te cito a Poirier, que es el director de Criterio, que es la revista católica por excelencia, que dice que el Papa está detenido ideológicamente en los años 60. Es decir, esa fue su formación y es un hombre de los años 60. ¿Vos coincidís con Poirier? Y si es así, los años 60 son muy distintos a hoy. El mundo es completamente distinto a los años 60. Yo creo que el Papa se presenta como un líder antisistema. Te decía, es el primer líder mundial del siglo XX que presenta la cuestión humanitaria en primer plano. Del siglo XXI, en verdad. Del siglo XXI, sí. perdón. Del siglo XXI. Quizá el Papa recoja ideologías sesentistas y setentistas que habían quedado en el olvido, ¿no? Que habían quedado como postergados por el poder mundial, como diciendo, todo eso fue derrotado. Desde el Mayo francés en adelante, todo ese tipo de ideas fueron derrotadas. Que también condujeron a la violencia armada, ese tipo de ideas, ¿no? La violencia de las ideas que se produjo en los años 70. Pero hoy en día creo que el Papa recoge una tradición que ya empieza a observar Juan Pablo II después de la caída del muro de Berlín, que es decir, bueno, ahora que no haya ya una contraparte, hay que tener cuidado qué hace el capitalismo, ¿no? Con la concentración económica y con la concentración de poder. Entonces el Papa se ubica
decía, como un agente, casi como un agente humanitario en el mundo de hoy, ¿no? En su crítica contra Trump, en su defensa con el medio ambiente, con el extractivismo, contra la deforestación. Sí es cierto, desde ese punto de vista puede parecer de otra época, pero había un líder mundial que lo tiene que hacer. ¿No? Esta es una perspectiva, esto es una interpretación ideológica, si querés. Alguna voz tiene que hablar del tráfico de personas, de la trata de personas, de los que mueren en el mar, en el Mediterráneo, de los que caen en las guerras. Es decir, es un papa que advierte todo este tipo de cosas, ¿no? Y que ningún líder mundial ponía en escena desde el 2013 en adelante, ni siquiera Benedicto XVI, que era un papa mucho más doctrinario. Este no es un papa doctrinario, no es un papa que enfatice los principios doctrinarios de la Iglesia, y enfatiza los principios sociales, que son incómodos para los gobiernos, para todos los gobiernos. Es incómodo que le digan, bueno, la pobreza, los humildes, etcétera, ¿no? Porque no es un papa que siempre va a una búsqueda de confortabilidad en el escenario del poder. Y me parece que esa es su riqueza política y su liderazgo. ¿Pero él cree, ¿no?, en la democracia republicana? ¿Perdón? En la democracia republicana. Porque parecería tener mucha discrepancia con Europa, donde la democracia republicana llegó a su máxima expresión. No se lo ve muy preocupado por el republicanismo, digamos, ¿no? Él fue al Parlamento Europeo y dio este mismo discurso humanitario, ¿no? Este discurso de las periferias. Es cierto que así como no enfatiza la doctrina, no enfatiza el republicanismo, ¿no? Es cierto que es un líder carismático que cree también en la organización popular, ¿no? Esto que vos mencionás de Grabois, de los pueblos originarios, cuando va a Bolivia, Ecuador, da misa a los pueblos originarios. Ahora hay una misa a los mapuches donde dice no hay que entrar por la violencia, hay que entrar por el diálogo. Pero todo ese tipo de gente que casi no participa del mercado también existe, y además lo que tienen, que son los fieles, es el mercado, digámoslo, religioso del catolicismo. Es decir, histórico. Histórico. Sí. Es la gente que ya se evangelizó con la palabra de Dios, y el Papa no hace más que acompañar, no abandonar a ese pueblo de Dios, que es mucho más potente para el Papa, que son las clases medias urbanas que están alejadas de la Iglesia, que entienden como el entretenimiento, hay múltiples... como que el entretenimiento, como ir al supermercado es más entretenido que ir a la iglesia un domingo, ¿no? Porque esto también es lo que pasa en Europa, ¿no? Europa es cada vez más secularizada, y el Papa tiene que ir a Rumania o a Croacia o a Albania a hablar del cristianismo. Y yo creo que la gran pelea del Papa ahora, a nivel geopolítico, es China. Yo creo que si el Papa llegara a ir a China, cosa que nadie logró nunca, sería como su tarea evangelizadora de primer plano. Entonces nosotros, claro, lo vemos desde una lupa argentina, desde una lupa republicana, pero no estamos viendo todo el tablero del mundo, que el Papa sí tiene que mirar. Hablemos ahora de los Grabois, ¿sí? Bien. Porque surge esta relación con el padre y con el hijo, ¿no? Sí. Bueno, el padre estaba ligado a Guardia de Hierro y al Gallego Álvarez. El padre estaba, creo que, el FES, el Frente Estudiantil Nacional, como era la faceta más de izquierda, que después entra en Guardia de Hierro. Guardia de Hierro se pone a la lucha armada. No es un grupo de choque como podía ser el Comando de Organización, etc. Una de las filósofas del Papa... Podetti. Podetti, sí. es la que le da la idea de la periferia, ¿no? Sí. De la búsqueda del cristianismo en las periferias, que ya estaba en los jesuitas en el siglo XVI, cuando los jesuitas van a China, después obviamente los persiguen. Y entonces vos podés ver a Grabois como una especie de cura villero laico, ¿no? Claro. Lo tenés que observar desde esa perspectiva. Obviamente, su juventud, su organización, su exceso verbal
puede llegar a incomodar. Pero el Papa dice, alguien tiene que hacer algo por los de abajo cuando el Estado no llega, ¿no? Esta es la temática también, la temática social, porque muchas veces decimos república, pero no decimos contención social, ¿no? Entonces ahí también hay una diáspora que se puede observar entre distintos pensadores argentinos, y el propio gobierno argentino y el Papa. Claro, pero es curioso porque ahora se está verificando que muchos sectores populares votan a Cambiemos. Sectores populares que quieren ir progresando, ¿no? No el sector quizás el más marginado, el más que está en negro ni nada, sino el proletariado, lo que llamábamos en los 70 el proletariado, digamos, ¿no? Con lo cual parecería claro, tampoco el Papa es Aníbal Fernández. Claro. ¿No? Digo, tenemos que entender esto, no se puso de candidato. Claro. Entonces, la traducción del Papa kirchnerismo y de un pésimo candidato como era Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y la figura de María Eugenia Vidal levantó sectores populares y el PRO, en vez de perder por 20 puntos en la matanza, perdió por 10. Entonces sí ahí hay un esquema, pero yo lo atribuyo a dos causalidades. Una es la saturación del kirchnerismo. Otra también es el desbande económico, es decir, la falta si bien el kirchnerismo tiró plata y asfalto en el conurbano, después todo eso sus gobiernos fueron malos, porque no bajaron las líneas de pobreza. Entonces la esperanza de un cambio, básicamente, en María Eugenia Vidal, en Capital con Carrió, que ya tiene una línea más moral, más definida, también ayudaron a Macri a ser presidente. Ahora, eso es un electorado, yo creo que hay gente que es de la religiosidad popular o muy cercana popularmente al Papa que votó a Vidal. Tampoco es tan estricto, es decir, claro. O votás a Vidal o te gusta el Papa. Claro. Ahora, de todas maneras, me parece que el escenario político cambió. El gobierno está como más ahogado después de su victoria, como que el capital político se erosionó un poco y me parece que la política que tendría que ser del gobierno es más que para una reunión con Macri tendría que buscar 6 meses de trabajo político y diplomático con el Papa del gobierno argentino. El Papa no es una personalidad fácil. Tampoco, ¿no? No es que estamos hablando de un hombre que juega siempre con las mismas piezas, obviamente. Tiene un poder mundial que un gesto, una frase, una carta, un rosario, produce una eclosión, ¿no? Pero me parece que los argentinos estamos muy sensibilizados con todo lo que pueda llegar a pensar el Papa y no estamos pensando es cómo podemos utilizar al Papa para que Argentina tenga una presencia mundial mucho más clara. Porque creo que es uno de los países argentinos donde su mensaje es menos entendido y donde, si bien lo consideran un líder mundial en distintos países, esto por distintas encuestas, en la Argentina no, lo consideran parte de una facción política del pasado, ¿no? Como que podría ser el kirchnerismo. Lo cual se olvidan que el Papa enfrentó durante 7 años al kirchnerismo. Eso quedó como si fuese olvidado. Que tomó distancia con Cristina en el 2015 cuando era candidata, hizo un saludo a distancia en Paraguay y en Cuba, en su homilía, cuando no recibió a Scioli después de que ganó las PASO y la provincia de Buenos Aires se inundó, y Scioli fue exclusivamente a ver al Papa y él no lo recibió. Entonces yo creo que Macri tendría que tener más ingenio, más cintura política y más empatía personal para buscar algún tipo de pax con el Vaticano. Porque yo creo que el gobierno argentino no puede tomar al Papa como si fuera Moyano, ¿no? Como un enemigo. Antes era el kirchnerismo, después fue el Papa, ahora es Moyano. Me parece que tiene que tener como más altura política para tratar con el Vaticano. Muchísimas gracias. Estuvimos un rato largo fascinados con Marcelo Larraqui hablando de un tema que conoce a fondo.